El petróleo significó desarrollo, significó prosperidad. En un momento esto era nada más que rural, comienzo de Caleta. Después ya con el descubrimiento del petróleo en Comodoro también se sumó Cañadón Seco y a su vez se desarrolló el pueblo en sí. Todo se mueve en base al petróleo y ser petrolero es un orgullo. Y bueno, ser petrolero no está basado en el estudio, si haces en el trabajo, haciendo el trabajo. PF en esta zona fue, creo que lo mejor que teníamos. Tardamos en darnos cuenta porque ahora las compañías petroleras de norteamericanas y españolas, ellos te hacen el mismo trabajo, pero con la mitad de la gente y menos también. Entonces, ¿qué pasó? Nos hicimos un daño a nosotros mismos, porque antes había más fuentes de trabajo. Para las personas que lo manejan, yo creo que para ellos simplemente dinero. Nada más que dinero, ¿no? Porque acá vienen empresas como muchas las que vienen, y lo único que hacen es llevarse lo nuestro y dejar muy poco. Con 15 pozos en producción, bueno, ellos pagan todo el servicio de las compañías que trabajamos. Nuestro salario tendría que estar basado en el precio dólar, porque ellos compran todo en dólar, ellos venden todo en dólar, y la parte más barata que tiene todos los yacimientos somos nosotros. Y bueno, si nosotros no estamos, ellos no pueden hacer nada. Entonces, nosotros tendríamos que tener también una participación en esas ganancias de ellos, que son muchísimas. En la historia del trabajo en la Argentina, llegamos a 1955. Un golpe militar derrocó al peronismo. Los objetivos, declarados como una cruzada en contra de una tiranía, eran tomar el poder y, como ellos mismos reconocían, desperonizar a la sociedad. Muy pronto, no obstante, se reveló que las intenciones eran perseguir a toda la franja social que había tenido participación activa y protagónica en el gobierno. Precedidos por el bombardeo a la Plaza de Mayo, que dejó un saldo doloroso de cientos de víctimas, la pretensión de garantizar el orden social se iba a desvanecer rápidamente, dejando lugar, por cierto, a una represión feroz. La prédica y accionar, además de establecer una política económica colonial para el país, habría una profunda herida en la sociedad argentina, cuyos efectos permanecerían visibles a lo largo de varias décadas, puede decirse, hasta hoy. El gobierno militar emite un decreto intentando borrar al peronismo de la faz de la tierra. Prohíbe la utilización de nombres y símbolos y cualquier actividad política de sus dirigentes, quienes son puestos en prisión rápidamente.
La nueva conducción ordena enjuiciar por traición a la patria a Perón, quien pierde su rango castrense. La Fundación Eva Perón es disuelta y sus bienes liquidados. El primer paso para deshacer lo actuado durante los 10 años de gestión justicialista consistió en declarar la nulidad de la Constitución de 1949, la disolución del Partido Peronista y cualquier otra organización surgida bajo su inspiración. La administración pública en su conjunto recibió la orden de suspender la aplicación de toda normativa que hubiera sido puesta en marcha por el anterior gobierno. Pero el paso más importante consistió en atacar a los sectores sindicales representativos del peronismo, interviniendo la CGT. El 7 de junio estalla una acción revolucionaria dirigida por el general Juan José Valle, ejecutado poco tiempo después. Tras la represión, un grupo de civiles es fusilado clandestinamente en un basural de José León Suárez. Poco después, el periodista Rodolfo Walsh investigará el hecho, bautizándolo como Operación Masacre. En agosto de 1957, el gobierno de Aramburu decide iniciar la normalización de la Central Obrera y encomienda a su interventor militar la organización de un congreso. El gobierno, al encontrar que los gremios siguen comandados por el justicialismo, brinda reconocimiento solo a una parte de los convocados. De los 94 que asisten, los que rechazan la arbitrariedad del Congreso se agrupan en las 62 organizaciones peronistas. La intención de reinstaurar un programa económico de corte colonial, diseñado para los militares por Raúl Prebisch, requiere de la reforma de la Constitución, dejando de lado los postulados de soberanía, independencia y justicia social que la Constitución de 1949 establecía. Sin embargo, la vigencia de algunas conquistas resultará a esa altura irreductible, provocando la creación de una enmienda en la antigua Constitución de 1853, con la que se sostienen las garantías conseguidas en materia de seguridad social durante el gobierno peronista. La reunión también servirá para el lanzamiento de una nueva fuerza política escindida del radicalismo, liderada por Arturo Frondizi, cuyos seguidores se pronuncian en contra de la proscripción del peronismo. Tras conocerse el llamado a elecciones democráticas, entre delegados de Perón y Frondizi se inician negociaciones. A cambio del apoyo electoral, el jefe de la Unión Cívica Radical Intransigente promete el fin de la prohibición dictatorial para el peronismo y el cumplimiento de una política de desarrollo industrial. Perón da su beneplácito y 4 días antes de los comicios del 23 de febrero, indica a los peronistas votar a favor de Frondizi. Arturo Frondizi es consagrado presidente de los argentinos. Se conoce el programa de la falda, impulsado por las 62 organizaciones peronistas, que exige del nuevo gobierno el establecimiento de medidas que restauren la independencia, la soberanía y la justicia arrebatada al pueblo por la dictadura. La respuesta del presidente, al finalizar 1958, es anunciar la reducción del gasto público, el congelamiento de la obra pública y los salarios, y cesantías de personal. El descontento de la clase obrera por el rumbo tomado se expresará frente al intento de privatización del frigorífico Lisandro de la Torre. La represión unifica a las fuerzas policiales y militares. El hecho desemboca en una convocatoria a un paro nacional. Mientras Frondizi se encuentra llevando a cabo una visita oficial en los Estados Unidos, su equipo de gobierno aplica un plan de conmoción interna del Estado que somete a los trabajadores a tribunales militares. Los planteos militares hacia su persona se suceden y los hechos van dejando en claro que Frondizi no cumplirá con ninguno de los puntos pactados con Perón, y en especial el levantamiento de la proscripción al justicialismo. El plan desarrollista, sin embargo, cumple algunas de sus metas al aumentar la producción de petróleo y gas. Lo mismo ocurre en la industria siderúrgica, la producción del caucho y el sector automotriz. Pero la crisis de representación que carcome el poder de Frondizi avanza día a día.
Al producirse las elecciones para renovar los mandatos provinciales, el peronismo presenta la candidatura de Andrés Framini, bajo la denominación de Unión Popular, y gana en la provincia de Buenos Aires. Las Fuerzas Armadas responden. Anulan los comicios en Buenos Aires y las otras 10 provincias donde había ganado el justicialismo. El presidente es arrestado en Olivos y trasladado a Martín García. En su reemplazo, asume José María Guido, quien dicta un nuevo decreto de prohibición de actividades peronistas. La muerte de Felipe Vallese, un obrero metalúrgico de 22 años, inaugura una forma de represión monstruosa. La presidencia de Guido estará asignada por un grado ascendente de conflictividad social, al que las Fuerzas Armadas no escaparán. La superioridad de las fuerzas de caballería decide el conflicto. Triunfan los azules y Juan Carlos Onganía es nombrado comandante en jefe del ejército. El resto del período de Guido consiste en la administración de la crisis, lo que intenta colocando en el Ministerio de Economía a Federico Pinedo. El desajuste es de tal magnitud que el ministro renuncia a 2 semanas de haber asumido. En su reemplazo, arriba al gabinete el economista de confianza de las Fuerzas Armadas. La política económica aplicada durante los últimos 4 años es en realidad una variante más de la misma política aplicada durante los... Hay que pasar el invierno, explica Álvaro Alzogaray por Cadena Nacional, mientras obliga a los empleados de la administración pública a someterse a una curiosa maniobra a la que denomina Empréstito Patriótico 9 de Julio, y que le permite disponer una parte del dinero genuino de los sueldos, trocándolo por papeles, convirtiendo a los trabajadores en bonistas involuntarios. Las 62 organizaciones peronistas convocan a un plenario nacional en Córdoba, emitiendo un documento en el que demandan al gobierno el retorno a una política de corte nacionalista. Poco tiempo después, se realiza un congreso en el que la CGT es devuelta a los trabajadores, y estos eligen como secretario general a José Alonso, dirigente del Vestido. De allí también surgen otras iniciativas que resumen un plan de lucha. Mientras tanto, el gobierno convoca a elecciones presidenciales para julio de 1963. Triunfa el candidato del radicalismo, Arturo Illia, quien obtiene solo un 25% de los votos. Durante su mandato, se promulga la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil y se imponen regulaciones a la industria farmacéutica. Pero estas medidas articularán un gran abanico de intereses en su contra. Su postura moderada no contiene de ninguna manera las fuerzas militares, empresariales, sindicales y partidarias que luchan por el poder en la Argentina. El 2 de diciembre, una comisión encabezada por Augusto Bandor y Andrés Framini emprende junto con Perón el regreso al país. El gobierno, alertado de la maniobra, pide a las autoridades brasileñas que el avión se mantenga detenido en Río de Janeiro y todo el proyecto fracasa. Perón debe retornar a España. En 6 meses, 11.000 establecimientos fabriles son ocupados por los trabajadores. Los sucesos determinan la caída del gobierno. En junio de 1966, triunfa un tumultuoso golpe autodenominado Revolución Argentina. Lo encabeza el general Onganía, apodado La Morsa, debido a sus estrafalarios bigotes. Se considera a sí mismo una suerte de restaurador del orden y la moral. Su política de represión sobre los claustros
generará una fuga de cerebros sin precedentes. Onganía envía a Álvaro Alzogaray a Estados Unidos, mientras decreta la devaluación del peso, la liberación del mercado cambiario y anuncia la transferencia al sector privado de algunas empresas del Estado. Enseguida designa a Adalbert Krieger Bacena en Economía. Los bancos extranjeros saludan con alborozo la designación, al igual que los organismos internacionales de crédito. Tras asumir, el ministro da a conocer sus planes a través de un mensaje titulado La Gran Transformación. Anuncia la devaluación del peso en un 40% y la tramitación de un crédito stand-by de 125 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El Poder Ejecutivo, previendo la reacción de los trabajadores, anuncia la interrupción del diálogo con la CGT, acusándola de subversiva. El 1 de marzo de 1967 se realiza una huelga general en todo el territorio de la República y al día siguiente, más de 20 gremios que representan al 45% de los trabajadores pierden su personería jurídica y son confiscados sus bienes. El vicepresidente norteamericano Richard Nixon visita el país y declara que Onganía es un líder muy fuerte con gran respeto por las instituciones libres, la libertad de prensa y las leyes. El gobierno eleva la edad mínima de jubilación de 55 años a 60 en los hombres y de 50 a 55 en las mujeres y modifica la ley de alquileres, autorizando los desalojos. Al comenzar 1968, el mapa sindical no es sencillo. Un sector se inclina al diálogo con los militares. El otro está decidido a hostigar a la dictadura. Ya hemos participado, y no como ejecutores, sino como víctimas en las persecuciones, en las torturas, en las movilizaciones, en las intervenciones y en los desalojos. El 1 de mayo, la CGT de los argentinos lanza un comunicado sentando su posición en contra del participacionismo. No queremos ya esta clase de participación. 1,5 millones de desocupados y subempleados son la medida de este sistema y de este gobierno elegido por nadie. Tampoco en las Fuerzas Armadas reina la calma. A menos de 2 años de gobierno, Onganía ya ha decapitado 2 veces la cúpula de las Fuerzas Armadas. Al general Cándido López lo reemplaza por Julio Alzogaray, hermano del economista. A este le quitará el lugar Alejandro Agustín Lanusse, un antiperonista histórico. Mientras su relación con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial se consolida, al mismo ritmo empeora su vínculo con la ciudadanía. Tenemos 3 enemigos: la dictadura, la oligarquía y el imperialismo. Es preciso tumbar primero al gobierno de las fuerzas de ocupación para luego dominar a la oligarquía y luego emprenderla contra el imperialismo yanqui. Pero no hay que olvidar que alcanzar la liberación no es lo mismo que consolidarla. Las protestas, los descontentos, los choques entre obreros y la policía son sistemáticamente desoídos por el presidente y sus colaboradores. Al iniciarse en 1969, hay alrededor de 5.000 trabajadores detenidos como consecuencia de las protestas y las huelgas. El gobierno nacional promulga la Ley 18.204, que reforma el régimen de descanso laboral, provocando enfrentamientos entre las autoridades y los trabajadores. El 29 de mayo estalla en Córdoba una protesta en la que se enfrentan la policía con obreros y estudiantes universitarios. Luego del mediodía, ya la población controla 1.500 manzanas alrededor del barrio Clínicas. Por la noche, intervienen el ejército y la aeronáutica y se decreta el toque de queda.
cabo de 25 horas de lucha, las Fuerzas Armadas retoman el control de la ciudad. Hay 14 muertos, 100 heridos y más de 500 detenidos. Mientras Onganía habla por la cadena nacional y adjudica los sucesos de mayo a una fuerza extremista organizada, el ministro del Interior, general Francisco Imaz, declara que la Argentina está ante un plan comunista, chinoísta, fidelista. Frente al anacronismo de Onganía, no queda otra solución que derribar semejante estado de cosas. Esta gente se siente con derecho propio en un lugar al que arribó con prepotencia. Pero lo peor es que parece decidida a quedarse, aunque sea sobre una pirámide de muertos. El Ejército de Liberación Nacional incendia 13 sucursales de los supermercados Minimax, propiedad del Grupo Rockefeller. Un comando irrumpe en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, busca la oficina de Augusto Bandor y al encontrarlo, le dispara 5 veces. La noticia produce renuncias en el gabinete. Cambia el ministro de Economía, se interviene la CGT dialoguista, se anuncian aumentos de salarios y se prometen paritarias. Ante la amenaza de un estallido social, se inicia una corrida en la que los inversores externos retiran sus capitales, provocando un aumento en la demanda de dólares y una sensible caída en las reservas del Banco Central. La dictadura ha fracasado y su gobierno se sostiene como consecuencia de que dos tendencias contrarias forcejean en las Fuerzas Armadas. Aunque ambas parecen tener el mismo objetivo, sacar a Onganía. La situación del país está llegando al borde del abismo.